La catástrofe más letal del último siglo en Turquía. El terremoto en la región fronteriza entre Turquía y Siria es ya uno de los peores desastres naturales ocurridos en la última década. Decenas de miles de personas han muerto y casi 2 millones más necesitan ayuda tras resultar heridas o perder sus hogares. Ya lo tengo. Vámonos. Son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Los primeros balances en Turquía arrojan que unas 50.000 construcciones han colapsado o tendrán que ser demolidas tras sufrir graves daños en al menos 10 ciudades. Al mismo tiempo, en el país aumentan las críticas contra supuestas mafias del sector inmobiliario y también contra el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, por acusaciones de negligencia a la hora de construir y de prevenir desastres como el actual. Las estadísticas ciertamente muestran que aunque catástrofes naturales como los terremotos son en buena medida imprevisibles, las sociedades sí pueden prepararse para afrontarlas mejor y mitigar el impacto de estos fenómenos. ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades turcas por la magnitud de la tragedia? ¿Es posible que la corrupción y las malas prácticas hayan contribuido a que este terremoto sea uno de los más mortíferos en la historia de Turquía? Lo vemos aquí en DW Analiza. Deprem oluyor gene. Arkadaşlar. Biz de kiracıydık uzun ve buranın adına vuruldular da geldiler. Bebeğim adına. Cedetten bir yerde depreme dayanıklı diye aldık. Tahmin ettiğimiz gibi olmadı ama. Devletimiz buradaki müteahhit. Our state should go after the contractors and engineers here. People didn't actually build us houses. They built a death mansion. Estas son algunas de las denuncias de damnificados turcos tras el devastador terremoto de magnitud 7,8, registrado en las horas de la madrugada del 6 de febrero, y seguido de una violenta réplica de magnitud 7,5 horas más tarde. En los días posteriores, decenas de empresarios del sector de la construcción fueron arrestados, algunos incluso cuando intentaban huir del país. De esta manera, las autoridades reaccionaban a las crecientes críticas de que muchos de los edificios que se desplomaron como castillos de naipes en las zonas del terremoto fueron construidos sin cumplir con las estrictas normas antisísmicas de la legislación turca. Y es que Turquía está en realidad familiarizada con los temblores y terremotos, al encontrarse en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Su territorio está ubicado casi íntegramente sobre la placa de Anatolia, que limita en el norte con la placa euroasiática y en el sur con la placa arábiga. Los terremotos del 6 de febrero tuvieron lugar cerca de la falla de Anatolia Oriental. Esas dos fallas geológicas explican que Turquía haya sufrido múltiples terremotos a lo largo de su historia. En el último siglo, algunos devastadores, como el de Erzincan en 1939, que dejó unos 33.000 muertos. Y en 1999, el terremoto de Izmit, que mató a más de 17.000 personas. Este último sismo fue un momento clave, porque las autoridades comprobaron que muchas construcciones en la región afectada eran muy endebles, y el Estado decidió actuar. Und schon damals wurde in der Region rund um das Marmarameer festgestellt, dass nicht Sand dass nicht Beton und Sand verwendet wurde, sondern Meeressand und Strandsand sozusagen, und dass auch in der Baumasse vorwiegend auch Meerestiere gefunden wurden. Das war ein Indiz dafür, dass viele Bauunternehmer Pfusch betrieben haben, viele Bauunternehmer versucht haben, möglichst billig etwas zu produzieren und dadurch den möglichst höchsten Profit zu schlagen. Nach 1999 wurde dann angekündigt, dass man verstärkt darauf achten wird, in Zukunft dass Bauvorhaben viel detaillierter unter die Lupe genommen werden und viel detaillierter auch nachgehalten werden, ob das Material wirklich auch den Standards entspricht. After the 1999 and three times in Turkey, we upgraded the regulations, construction regulations in engineering in Turkey. So our regulations, our bylaws, and our building codes are highly standardized in this country. But you should abide and you should accept that these rules and regulations, and with these regulations that you should
do your construction. En otros lugares, las experiencias de los últimos años muestran que la prevención y las construcciones antisísmicas pueden ayudar a minimizar el impacto de las catástrofes naturales. Entre los terremotos más mortales de las últimas décadas, por ejemplo, está el de Haití en 2010, que con una magnitud de 7,0 Richter dejó al menos 220.000 muertos. Algunas fuentes hablan incluso de más. El terremoto registrado en Chile ese mismo año, con una magnitud mayor de 8,8 Richter, le costó la vida en cambio solo a 547 personas. El país sudamericano se ha convertido para muchos en un referente de las medidas antisísmicas. ¿Qué es entonces lo que ha fallado en Turquía en las últimas 2 décadas? Los edificios que han sido construidos después del 2000 tampoco eran tan seguros como deberían ser. Y eso tiene 2 razones. El primero, que las normativas no fueron aplicadas adecuadamente por los constructores o las empresas de construcción y por los que tienen que revisar esta construcción, que es el Estado. Y el segundo es porque, volvemos a hablar de las construcciones informales, la modificación de un edificio que ya existe, sin tener permiso de modificarlo y revisarlo por los arquitectos y ingenieros del Estado, es una forma de construcción ilegal. Y eso pasó también y pasa muchísimo en la zona. Man muss aber auch bei der Bauausführung auf sehr viele kleine Details achten. Und das genau macht das Problem, selbst wenn sicher und richtig geplant worden ist bei der Bauausführung. Und das machen dann meistens lokale und einfache Firmen, die vielleicht das Know-how in dem Sinne nicht haben. Dann vielleicht auch nicht so willig sind, diese vielen kleinen Details einzuhalten. Pero gran parte de la responsabilidad, creen algunos expertos, recae en las grandes constructoras y también en el Estado. Sowohl die Behörden, die überwachen müssen, als auch die Firmen, die es machen müssen. Auf beiden Seiten Unwissen, Ignoranz und wie gesagt, auch teilweise vielleicht auch Korruption spielt da eine Rolle. Wenn man nicht erdbebensicher oder wenn man praktisch die Sachen vernachlässigt, kann man ein bisschen im Gebäude Kosten sparen. Ja? Dieses bisschen ist aber so gering. Sie müssen wissen, in diesen Erdbebengebieten, wenn man erdbebensicher bauen will, das kostet so etwa 3–5% der Baukosten maximal. Y los problemas con la corrupción y las irregularidades se han convertido también en un problema al más alto nivel, es decir, para el presidente Recep Tayyip Erdoğan, porque la política de su gobierno, según sus críticos, ha favorecido durante las 2 últimas décadas un boom de la construcción, en el que las leyes valían muy poco y que ha dado paso para algunos al surgimiento de auténticas mafias en el sector. Der Bausektor ist in der Türkei in den letzten, ich würde mal sagen, 17 Jahren zu einem Boom ausgeartet. Viele Gegenden, wo Landwirtschaft betrieben wurde, oder viele Gegenden auch in der Nähe des Meeres oder der Küste, die eigentlich wunderschöne Wälder dargestellt haben, sind dem Bausektor zum Opfer gefallen. Es wurde teilweise gesagt, dass Wälder niedergebrannt wurden. Und der Bausektor ist mittlerweile oder nimmt mittlerweile mafiöse Tendenzen in der Türkei an. Y la política estatal ha favorecido incluso al sector irregular con amnistías. Ahora el problema, que en 2018 el Estado turco ha hecho una formalización de las construcciones informales. Eso puede ser, es una manera de tratar las construcciones informales en muchas ciudades, no es nuevo la formalización de una construcción informal o ilegal. Lo que sí no pasó que la responsabilidad de revisar la seguridad de estos edificios, incluso y sobre todo en un sismo, no ha sido riguroso para nada. Durante los 20 años que Erdoğan lleva en el poder, se han declarado 8 grandes amnistías urbanísticas. Estas amnistías funcionan de la siguiente manera: sobre todo antes de elecciones se decretan y edificios que no cumplen con la legislación, bien antisísmica, bien la legislación normal de construcción, pueden regularizarse a cambio de pagar simples multas. En Turquía, muchos críticos del presidente sostienen que el sistema Erdoğan se basa esencialmente en la corrupción y el nepotismo, descuidando a instituciones especializadas como la AFAD, el organismo a cargo de dar respuesta a los desastres. Pero la oposición y
y varios expertos con los que he hablado achacan a los 20 años de erdoganismo, a los 20 años en los que las instituciones encargadas de las emergencias, no solo las instituciones del Estado, también incluso asociaciones y ONGs cercanas al gobierno, como puede ser la Media Luna Roja, han sido copadas por gente, por seguidores de Erdogan. Nichts, was in der Türkei gebaut oder errichtet wurde, kann mit normalen Ausschreibungen, können normale Firmen, sage ich jetzt mal, die sich an Ausschreibungen beteiligen, könnten das bekommen. Sondern es sind immer wieder Freunde und Bekannte aus dem Umfeld Recep Tayyip Erdogan ernannt worden, die Brücken gebaut haben oder Autobahnen gebaut haben. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und diese große Seifenblase, die wird irgendwann leider platzen und die wird auch dem Presidenten dann scheinbar mit Sicherheit auch zum Verhängnis werden. Y la indignación actual de muchos ciudadanos turcos se centra también en un caso muy concreto, el del llamado impuesto contra los terremotos, que se recauda desde 1999 y que debe servir, en teoría, para medidas de prevención y para responder a catástrofes como la actual. Unos 4.600 millones de dólares al cambio actual, que el país necesita en estos momentos de forma urgente. Es sind in der Türkei über 80 Milliarden türkische Lira gesammelt worden bzw. zusammengetragen worden durch diese Erdbebensteuer. Und die Bürger fragen sich natürlich, wo ist das Geld geblieben? Wo ist das Geld geblieben? Keiner kann darauf eine Antwort geben, denn das Geld ist verschwendet worden. Y los especialistas, por su parte, piden que se les escuche más. They didn't too much listen to chambers of engineers and architects. Turkey has instantly went into a kind of a rapid construction process. This was a kind of a big failure. Trabajar más despacio y mejor para prevenir catástrofes con la magnitud de la del 6 de febrero y para evitar también peores desastres, por ejemplo en grandes ciudades como Estambul. Y es que muchos expertos temen que alguno de los terremotos por llegar golpee en algún momento a la metrópoli a orillas del Bósforo, en la que viven al menos 15 millones de personas.